Dicen que los animales actúan solo por instinto, que son máquinas biológicas programadas para comer y reproducirse. Pero este monstruo demostró que existe algo más, una inteligencia fría, una sed de dominio y una resistencia que desafía a la muerte misma. Muchos creen que los dragones son mitos, pero en las aguas turbias de Burundi, el mito respira, acecha y tiene un nombre que hace temblar a los valientes. Gustave. Es posible que un solo animal haya cobrado la vida de más de 300 personas y sobrevivido a ráfagas de fusiles AK-47. Hoy vamos a sumergirnos en el lodo del río Rusizi para descubrir la verdad detrás del cocodrilo más grande y letal de la era moderna. Prepárate, porque después de conocer su historia nunca volverás a ver el agua de la misma manera. ¿Te gustaría ajustar algún detalle de esta introducción o está lista para el cierre? Bienvenidos a un rincón del mundo donde la geografía parece haber sido diseñada para ocultar secretos inconfesables. Estamos en el corazón de África Central, en la frontera donde Burundi se encuentra con la inmensidad del lago Tanganika, el segundo lago más profundo del planeta. Pero nuestro relato no comienza en las aguas abiertas, sino en las venas de este ecosistema. El río Rusizi. Imaginen un paisaje donde el aire pesa, un calor húmedo que se pega a la piel como una segunda capa de sudor. Aquí el agua no es cristalina, es una sopa espesa de sedimentos, vegetación en descomposición y una calma que resulta sencillamente aterradora. El sonido que domina no es el canto de las aves, sino el crujir del fango y el siseo del viento entre los juncos. Es un escenario dominado por la ley de la selva en su estado más puro. Pero a finales de los años 90, algo cambió en la atmósfera de las aldeas ribereñas. Los pescadores locales, hombres que han convivido con la fauna salvaje por generaciones, empezaron a susurrar sobre una sombra. No hablaban de los cocodrilos del Nilo comunes que suelen verse asoleándose en las orillas, hablaban de una entidad distinta. Decían que cuando el sol caía y la bruma se apoderaba del río, una mancha masiva, oscura como el carbón y larga como un tronco de madera milenaria, se deslizaba sin hacer una sola onda en el agua. A sangre fría, este ser empezó a reclamar territorio. Al principio, muchos pensaron que eran exageraciones, cuentos de viejos para asustar a los niños y alejarlos del agua. Pero el miedo era real, casi tangible. No se trataba de un reptil ordinario. Los lugareños describían un animal que no huía ante la presencia humana, sino que los observaba con una fijeza diabólica. Era una presencia opresiva que transformó el río, la principal fuente de vida de la región, en una zona de muerte. Nadie sabía de dónde venía ni por qué era tan grande, pero todos estaban de acuerdo en algo. El Rusizi había engendrado a su peor pesadilla. Lo que nadie imaginaba era que esa sombra estaba a punto de convertirse en el asesino serial más prolífico de la historia animal. Pero, ¿qué tan grande puede llegar a ser un monstruo antes de que la ciencia lo considere imposible? Prepárense, porque lo que los expertos estaban por descubrir dejaría pequeño cualquier relato de ficción. Para entender la magnitud de lo que acechaba en las orillas de Burundi, debemos alejarnos de los mitos aldeanos y mirar a través de los ojos de la ciencia. Fue el herpetólogo francés Patrice Foy quien decidió que ya no era suficiente escuchar historias. Había que medir al monstruo. Pero, ¿cómo te acercas a un depredador que parece haber salido de la era del Cretácico? Foy, un hombre que dedicó años a estudiar a los reptiles de la región, quedó petrificado la primera vez que sus binoculares enfocaron la silueta de Gustave. Lo que vio desafiaba toda lógica biológica. Documentó un ejemplar que, según sus estimaciones más conservadoras, alcanzaba los 6 metros de longitud y superaba fácilmente la tonelada de peso. Para que se den una idea, imaginen un vehículo de carga mediano, pero hecho de músculo, escamas blindadas y dientes diseñados para triturar huesos. En el mundo de los reptiles, el tamaño no es solo una cuestión de estética, es una cuestión de tiempo y supervivencia. Un cocodrilo del Nilo promedio rara vez supera los 4 o 5 metros. Gustave era una anomalía de la naturaleza. Científicamente, para que un reptil alcance tales proporciones, necesita dos cosas: una fuente inagotable de proteína y, sobre todo, una astucia fuera de serie para no haber muerto joven. Su cabeza era masiva, más ancha que el torso de un hombre adulto, y su piel tenía un tono oscuro, casi negro, producto de décadas de sumergirse en los sedimentos más profundos del Tanganika. Pei notó algo perturbador. Gustave no tenía el comportamiento de un animal viejo y lento. A pesar de su tamaño titánico, se movía con una agilidad explosiva. La explicación científica detrás de su gigantismo sugería que Gustave era un sobreviviente genético, un individuo con un metabolismo único que nunca dejó de crecer. Era, literalmente, un dinosaurio viviendo en el siglo XXI. Pero lo más aterrador no era solo su tamaño, sino lo que llevaba grabado en su piel.
Gustav no era solo un gigante, era un guerrero que había aprendido a despreciar el poder del hombre. Su cuerpo contaba una historia de violencia que dejaría claro que ninguna arma convencional podría detenerlo. Lo que Fay descubrió al observar de cerca el lomo del animal cambiaría la percepción de depredador para siempre. Aquel gigante no solo era grande, era aparentemente invulnerable. En la turbulenta historia de la región de los Grandes Lagos, el plomo ha sido un visitante frecuente. Durante años, Burundi fue escenario de conflictos armados y escaramuzas militares, donde los fusiles AK-47 eran parte del paisaje cotidiano. Naturalmente, cuando un monstruo de 1 tonelada empieza a devorar a la población, la respuesta de los hombres no es la huida, sino el fuego. Sin embargo, para Gustav, las balas no fueron el fin, sino la prueba de su divinidad oscura. Patrice Fay y otros observadores documentaron algo escalofriante al examinar al reptil a través de lentes de largo alcance. 3 cicatrices de bala perfectamente visibles en su cuerpo. Una de ellas, la más prominente, marcaba su hombro derecho, una herida que habría matado instantáneamente a cualquier otra criatura. Pero Gustav no es cualquier criatura. Imaginen la escena. Una patrulla militar avista al gigante en la orilla. El pánico se apodera de los soldados. El estruendo de los disparos rompe el silencio de la selva. Las ráfagas de 7,62 Mimosius impactan contra el agua y el lodo, pero Gustav, en lugar de sucumbir, simplemente se desliza hacia la profundidad, dejando tras de sí un rastro de sangre que se disipa rápidamente. Días después, el monstruo reaparece en el mismo lugar, como si el fuego de los fusiles no hubiera sido más que una molestia, una picadura de insecto en su armadura de queratina. Este hecho alimentó una creencia mística entre los lugareños. Empezaron a decir que Gustav no era un animal, sino un espíritu vengativo, un demonio que habitaba el cuerpo de un reptil y que era, por derecho propio, invulnerable. El mito del cocodrilo que no puede morir se extendió por todo el Rusizi. Los militares locales, hombres curtidos en la guerra, bajaban la voz al hablar de él. Sabían que sus balas podían derrocar gobiernos, pero no podían atravesar la voluntad de este titán. Estas cicatrices de guerra transformaron a Gustav de un depredador natural en un símbolo de terror psicológico. El animal aprendió que el ser humano era una amenaza, sí, pero una amenaza que él podía superar. Esta resiliencia lo volvió más audaz, más agresivo y sobre todo más selectivo en sus ataques. Pero si creen que las armas humanas eran su único desafío, se equivocan. Para un rey, el verdadero dominio se demuestra enfrentando a los otros pesos pesados del río, en batallas que parecen sacadas de una pesadilla prehistórica. En la ley de la selva hay una regla no escrita que casi todos los depredadores respetan. Nunca te metas con un hipopótamo adulto. Estos tanques de carne de 3 toneladas son, sin duda, los animales más peligrosos de África. Su mandíbula puede partir un cocodrilo a la mitad como si fuera un palillo de dientes. Sin embargo, Gustav no lee las reglas, él las dicta. Se han documentado comportamientos en Gustav que desafían todo lo que creíamos saber sobre la etología de los reptiles. Mientras que un cocodrilo normal se conformaría con peces, antílopes o alguna cebra descuidada, Gustav desarrolló un gusto por el peligro extremo. Se convirtió en un cazador de gigantes. Testigos y guardaparques han relatado con horror cómo este monstruo ha sido capaz de aislar y abatir a hipopótamos adultos, algo que se consideraba prácticamente imposible para un solo individuo. Imaginen el escenario, el río está en calma, pero los hipopótamos están inusualmente nerviosos. De repente, el agua estalla. No es un ataque de emboscada rápido, es una exhibición de fuerza bruta y resistencia. Gustav utiliza su peso masivo para anclar a sus presas, ignorando las embestidas de la manada. Su técnica no es solo instinto, es una estrategia pulida por décadas de supremacía. También se le ha visto derribar búfalos de agua, animales conocidos por su temperamento feroz, arrastrándolos hacia las profundidades del Rusizi, mientras el animal lucha inútilmente contra una presión de mordida que supera los miles de kilos. Esta audacia lo posicionó en la cima absoluta de la cadena alimenticia. En su territorio no hay santuarios. Gustav eliminó la zona de confort de todas las especies del pantano. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura, porque un animal que es capaz de derribar a un hipopótamo de 3 toneladas, pronto se dio cuenta de que los seres humanos eran presas mucho más fáciles, lentas y abundantes. El rey del pantano ya no solo buscaba alimento, buscaba el control total. Y pronto el color del río Rusizi dejaría de ser marrón para teñirse de un rojo persistente. Si los ataques a hipopótamos lo hacían un titán, sus ataques a humanos lo convirtieron en un demonio. Existe una cifra que hiela la sangre de cualquiera que visite las orillas del Rusizi.
300 víctimas, aunque para la ciencia es difícil confirmar un número exacto en una región golpeada por la inestabilidad. Los registros locales y los relatos de las aldeas pintan un panorama desolador. Gustav no es solo un depredador, es el mayor devorador de hombres del que se tenga registro en la era moderna. Pero hay algo en su patrón de ataque que resulta profundamente inquietante. Los cocodrilos suelen cazar por hambre, arrastrando a su presa para consumirla en la seguridad del fondo del río. Con Gustav, la dinámica cambió. Muchos testimonios aseguran que el monstruo mataba y dejaba los cuerpos flotando, sin comerlos. No era una cuestión de nutrición, era una cuestión de pura dominación territorial. Como si quisiera enviar un mensaje claro a los aldeanos. Este río me pertenece, y tú solo estás aquí porque yo lo permito. La atmósfera en las aldeas se volvió asfixiante. El silencio de la tarde, ese momento en que las mujeres bajaban a lavar ropa o los niños a jugar, se transformó en un silencio mortal. Un simple chapoteo podía significar el fin. Los sobrevivientes hablan de una velocidad que desafía la física. Una mancha oscura que surge del lodo y en un parpadeo arrastra a su víctima sin darle tiempo siquiera a gritar. Gustav cambió el ecosistema del miedo. Ya no se trataba de evitar al animal peligroso, sino de sobrevivir a un ente que parecía cazar por placer o por un retorcido sentido del orden. Se convirtió en un asesino serial con escamas, uno que obligó a comunidades enteras a cambiar sus rutas y sus vidas. La mancha roja en el agua no era un accidente. Era la firma de un rey que no aceptaba súbditos, solo víctimas. Esta ola de terror alcanzó los oídos de la comunidad internacional. No pasó mucho tiempo antes de que un equipo de expertos decidiera que el reinado de Gustav debía terminar. Pero lo que no sabían era que el cocodrilo no solo era fuerte, era exasperantemente inteligente. En el año 2004, el mundo puso sus ojos en Burundi. Lo que estaba ocurriendo en el río Rusizi ya no podía ignorarse. National Geographic financió una de las expediciones más ambiciosas y peligrosas de la historia natural, la misión para capturar al asesino. El objetivo era claro: sacar a Gustav del ecosistema para salvar vidas humanas y, al mismo tiempo, proteger al animal de una muerte segura a manos de los militares. Pero lo que parecía una operación técnica se convirtió en un thriller de suspenso psicológico. El equipo, liderado por Patrice Fay, llegó equipado con tecnología de punta y una fe ciega en la ingeniería humana. Su pieza maestra era una jaula gigante de acero, una mole de varias toneladas diseñada para resistir la fuerza de un dinosaurio. La trampa fue cebada con cabras y carne fresca, colocada estratégicamente en el territorio donde el monstruo solía patrullar. Todo estaba listo. Cámaras infrarrojas, sensores de movimiento y un equipo de hombres armados vigilando desde la oscuridad. Sin embargo, Gustav no siguió el guión. Lo que las cámaras captaron durante las noches de espera desafía toda lógica biológica. Gustav no solo ignoró la trampa, parecía burlarse de ella. Mientras otros cocodrilos más pequeños se acercaban curiosos, el titán permanecía en la periferia, apenas mostrando sus ojos sobre la superficie del agua. Parecía entender que ese objeto extraño no era parte de la naturaleza. En una noche de tormenta apocalíptica, la jaula, que supuestamente era inamovible, fue encontrada volcada y sumergida, vacía. Gustav no solo había evitado entrar, había demostrado que, en su reino, el acero humano era solo un juguete molesto. La misión terminó en un fracaso absoluto. Los científicos regresaron a casa con las manos vacías, pero con una certeza aterradora. No estaban lidiando con un simple reptil guiado por el instinto. Estaban enfrentando a una inteligencia siniestra que parecía disfrutar del juego. Lo que más perturbó al equipo de National Geographic no fue la fuerza de Gustav, sino su mirada. Existe una diferencia abismal entre el instinto de un depredador y la astucia deliberada, y Gustav cruzó esa línea hace décadas. Los relatos de los investigadores y los lugareños coinciden en un detalle escalofriante. Gustav parece observar y aprender. Mientras que un cocodrilo común ataca lo primero que se mueve, Gustav demostró una paciencia casi humana. Se dice que es capaz de estudiar los horarios de las aldeas. Sabe a qué hora bajan los pescadores al río y en qué puntos exactos la vigilancia es menor. Los investigadores notaron que el gigante parecía reconocer las cámaras y los focos de luz, manteniéndose siempre un paso fuera de su alcance, como si supiera que la luz era el preludio de una trampa.
Incluso se reportaron incidentes donde el monstruo emergía brevemente cerca de los botes de los científicos, no para atacar, sino para dejarse ver, en una clara táctica de intimidación. Es el juego del gato y el ratón, pero en una escala donde el ratón mide 6 metros y tiene dientes como cuchillos. Esa capacidad de discernir entre una presa fácil y una amenaza tecnológica sugiere una plasticidad cerebral que la ciencia apenas empieza a comprender en los reptiles. Para Patrice Fay, Gustave no era simplemente un animal, era un estratega. Su supervivencia no se debía solo a su armadura o a su tamaño, sino a una inteligencia fría y calculadora que le permitía burlar el ingenio humano una y otra vez. Él no estaba atrapado con nosotros. Nosotros estábamos invitados a su banquete, y él decidía quién era el siguiente. Pero, de repente, tras años de terror constante, el río se quedó en silencio. El monstruo que siempre estaba ahí simplemente desapareció. En el mundo de la naturaleza, el silencio puede ser más aterrador que un rugido. Tras décadas de ser el protagonista de las pesadillas en el Rusizi, Gustave comenzó a protagonizar algo más extraño, el vacío. Hubo periodos de meses, incluso años, donde no se reportó ni un solo ataque, ni un solo avistamiento. El gigante simplemente se esfumaba, como si las aguas del lago Tanganica se lo hubieran tragado para protegerlo. Este fenómeno dio pie a innumerables teorías. Algunos decían que finalmente había sucumbido a sus heridas de guerra. Otros, más supersticiosos, afirmaban que el espíritu había regresado al inframundo. Pero la realidad biológica sugiere algo mucho más inquietante: la migración de un fantasma. El lago Tanganica es inmenso, con profundidades que alcanzan los 1400 metros y kilómetros de orillas inexploradas. Es el escondite perfecto para alguien de su tamaño. Los investigadores creen que Gustave utiliza las redes de canales y pantanos para desplazarse hacia zonas menos habitadas cuando la presión humana aumenta. Sin embargo, lo que mantiene al mundo en vilo es que, justo cuando el nombre de Gustave empieza a olvidarse y los aldeanos recuperan la confianza para acercarse al agua, él regresa. Esas desapariciones no son retiros, son pausas estratégicas. Cada vez que Gustave desaparece del radar, la tensión en la región no disminuye, sino que se transforma en una paranoia latente, porque nadie sabe si está a 1000 kilómetros de distancia o si en este preciso momento está bajo la superficie, a escasos metros de la orilla, esperando el momento exacto para recordarle al mundo que el rey nunca se fue. Pero el tiempo es el único enemigo al que ningún depredador puede vencer. ¿O sí? Los últimos rastros de su existencia nos obligan a preguntarnos si estamos ante un animal que ha logrado engañar a la propia muerte. El tiempo es implacable, pero Gustave parece tener un pacto con las profundidades. La última vez que el mundo tuvo una prueba fehaciente de su existencia fue hace años, pero los reportes no han cesado del todo. Se habla de un avistamiento importante en 2008 y otro envuelto en bruma y misterio en 2015. Si Gustave sigue patrullando el Rusizi hoy, estaríamos hablando de un ejemplar que supera los 65 o 70 años de edad. Para un ser humano, esa es la edad de la jubilación. Para un cocodrilo del Nilo en libertad, es un territorio biológico casi inexplorado. ¿Puede un reptil de más de 1 tonelada mantener su fuerza en un entorno de guerra, caza furtiva y competencia feroz? El debate entre expertos es intenso. Algunos herpetólogos sugieren que su metabolismo, al ser un animal de sangre fría, le permite entrar en estados de letargo prolongado, sobreviviendo con muy poco alimento y moviéndose solo cuando es estrictamente necesario. Sin embargo, hay un factor que no podemos ignorar. Burundi ha cambiado. La urbanización y la presencia militar son más fuertes. Aún así, los lugareños siguen jurando que, en las noches de luna nueva, se escucha un chapoteo masivo que no pertenece a ningún hipopótamo. La longevidad de los reptiles gigantes es un enigma. En cautiverio pueden vivir más de un siglo, pero en la brutalidad del Rusizi, sobrevivir 7 décadas es un milagro biológico. ¿Es Gustave un sobreviviente eterno o estamos buscando a un fantasma? Si ha muerto, su cuerpo nunca fue encontrado, lo que solo alimenta la idea de que su final fue tan místico como su vida. Pero si sigue ahí abajo, en el fondo lodoso del Tanganica, es probable que esté más grande, más lento y por lo tanto mucho más peligroso, porque un rey no abdica, y el legado que dejó en Burundi es algo que ni el tiempo ni la ciencia podrán borrar. Gustave es mucho más que un recuento de víctimas o una cifra récord en los libros de biología. Él es un recordatorio viviente, o quizás un fantasma presente, de una verdad que la humanidad suele olvidar en su arrogancia tecnológica. La naturaleza no nos pertenece. En un mundo donde hemos mapeado cada centímetro del planeta mediante satélites, y donde creemos tener el control sobre todas las especies,
Gustav se erigió como una frontera infranqueable. Él representa ese último rincón de oscuridad donde el ser humano no es el cazador, sino la presa. Su legado en Burundi no es solo de miedo, sino de un respeto casi religioso. Nos enseñó que todavía existen fuerzas que no podemos encerrar en una jaula de acero, inteligencias que no podemos descifrar con cámaras infrarrojas y voluntades que no se doblegan ante el plomo. Al final del día, la historia del rey del Rusizi nos obliga a mirar hacia el agua con una humildad renovada. Gustav es el eco de un mundo prehistórico que se niega a morir. Una prueba de que, mientras existan lugares como el Tanganica, el hombre nunca estará en la cima absoluta de la cadena alimenticia. Él es el guardián de un reino salvaje, un monarca que no necesitó corona, sino escamas y sangre para dejar una huella imborrable en la historia. La historia de Gustav nos deja en una encrucijada incómoda. ¿Es simplemente un asesino de la naturaleza o es la respuesta de un ecosistema que se niega a ser domesticado? A veces nos cerramos en nuestra propia burbuja de seguridad, pero figuras como el rey del Rusizi nos obligan a preguntarnos, ¿es posible que estemos subestimando la inteligencia de estos gigantes? ¿O es que hay rincones del mundo que simplemente no están destinados a ser conquistados por el hombre? Gustav puede estar muerto, o puede estar observándonos ahora mismo desde la profundidad de un pantano inexplorado. Lo que es seguro es que su leyenda vivirá mientras el río siga fluyendo. Si te apasionan estas crónicas de la naturaleza épica, no olvides suscribirte y activar la campana. Déjame en los comentarios, ¿crees que Gustav sigue vivo en las profundidades del Tanganica? Y dinos, ¿qué otro animal legendario quieres que investiguemos en el próximo video? La selva tiene muchos secretos, y apenas estamos empezando a descubrirlos.